vamos a un poco comentar lo que pasó la semana pasada para los que eh, no lo, no lo saben, digamos. Bueno, eh, habitualmente nosotros grabamos el Space claramente y después lo ponemos a subir a YouTube o a Spotify. El otro día fue un día complicado, el martes pasado, y entre esas complicaciones lo que pasó, no puedo activar el micrófono, perdón. Entre esas cosas lo que pasó es que empezamos a grabar. El Space viene funcionando bastante mal los últimos 10 días, digamos. Eh, y lo que pasó el otro día, básicamente, es que a los 3 minutos de que empezamos con el Space, que estaba grabando, se cortó. Digo que esto me pasó en otros Space durante esta semana. El domingo, por ejemplo, me pasó en un Space que también se cortó, se corta, no sabemos por qué, pero bueno, se corta. Cuando el otro día, cuando se nos cortó a los 3 minutos, volvimos a hacer el Space, pero claro, lo hicimos sin grabar. Entonces, vos tenés que, todos los que han hecho o han comenzado Space, eh, este, lo que habitualmente pasa es que tenés que grabar antes de empezar, ¿sí? Antes de empezar Space. Cuando ya estás con el Space, no sirve, digamos, no puedes poner rec. Entonces lo que pasó es que hablamos durante 1 hora y media, pero después no lo pudimos usar porque eso apenas terminó el Space, digamos, desapareció. Y nos dimos cuenta claramente cuando terminó. Así que lo que pasó a continuación es que, bueno, obviamente dijimos, la verdad que había quedado muy bueno el Space de consejeros, había sido una dinámica de diálogo muy buena, y lo que pasó es que bueno, dijimos, bueno, vamos a hacer otro space para poder hablar de consejeros, porque si no, después no lo podemos poner en Spotify ni en YouTube. Así que hoy lo tenemos a Nicolás Morzone, que es de La Plata. También está Eva, que no se está pudiendo conectar. Así que vamos a ver cuándo puede ingresar. Y lo tenemos a Pamela Pavón, que es de Escobar, que participó en el Space del otro día. Roxana Cavalieri, yo le había mandado este, le había mandado el link, pero tampoco pude ingresar. Así que bueno, la idea eh, de invitarlas a Pamela, a Nicolás también, y a Eva y a Roxana es que puedan hablar, Roxana y Pamela también, un poco, agradecerles un poco lo que fue el otro día. Y hablar de nuevo sobre consejeros para que quede, digamos, on the record. La verdad es esa. Voy a presentarlos a todos. Pamela, abrís micrófono si querés. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por haberte comido 1 hora y media el otro día. Creo que fue un espacio muy bueno, pero lamentablemente no quedó grabado, así que las excusas no se filman, diría alguien. Así es, bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. La verdad que fue, como les había comentado, off the record, fue una charla muy interesante, una exposición muy interesante para que ustedes, los padres, conozcan el funcionamiento de lo que es un consejo escolar y de la función específica de un consejero escolar, desde cómo se eligen, cómo está conformado el cuerpo, cuáles son las patas principales de un consejo y por ahí las dificultades con las que nos encontramos habitualmente. Yo la verdad que respeto mucho y celebro mucho que los padres se estén involucrando en todo lo que tenga que ver con lo educativo y está bueno que también se reclame por los derechos, conociendo la realidad de lo que nos toca a nosotros, de lo que les toca, por ejemplo, a Secretaría de Asuntos Docentes, jefaturas distritales, y más o menos como para saber encuadrar en base a qué se puede reclamar o ayudar o construir desde el espacio que están ustedes y desde donde estamos nosotros para, obviamente, fomentar una mejor educación pública. Así que la verdad que fue una pena no tener, digamos, el registro de lo que fue el space anterior, pero bueno,
estoy a disposición para las consultas, para las preguntas y obviamente para compartir con los colegas que están hoy conectados. Bueno, buenas noches, Nicolás, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Nicolás es consejero de la Ciudad de La Plata, ¿verdad? Del distrito. Exactamente, presidente del Consejo Escolar de La Plata. Bueno, Nico, muchas gracias por estar acá. No está dando vuelta Roxana tampoco, no la veo. Así que vamos a repasar un poco lo que hablamos el otro día. Jime, no sé si estás ahí, así me dedico a ver si Eva puede entrar de alguna manera. Haceme el resumen de esto, así te ayudo a Eva, a ver si puede entrar. Bueno, básicamente en lo que fue el space anterior, los temas que pudimos hacer un repaso, en algunos, tocamos temas un poco más en profundidad, pero básicamente la responsabilidad del consejo escolar. Igual, Pamela y Nicolás, cualquier cosa, ustedes pueden hacer algún comentario al respecto si nos equivocamos. Esto fue, digamos, las notas que fuimos tomando. Sobre la responsabilidad del consejo, bueno, es la parte de infraestructura, todo lo que tiene que ver con obras nuevas, mantenimiento y la designación de auxiliares de maestranza y comedor. También en un breve repaso de lo que es la estructura, cómo está formado por un presidente, un vicepresidente, un tesorero y secretario, y 2, 4 o 6 vocales, dependiendo de lo que es la población escolar. En cuanto a las sesiones, por lo que entendimos, no había como una especificación en cuanto a tiempo o cada tanto tiempo debían hacer, sesionar, pero en el caso de Escobar era una vez por semana y creo que en el caso del Partido de la Costa una vez por mes. Y se inician las sesiones en febrero. Bueno, después hicieron un repaso sobre los fondos existentes, o sea, la parte de las partidas presupuestarias. Nos contaron sobre el PUF, que es la cuenta única de fondos presupuestaria, el fondo compensador, que sería una cierta caja chica, que es recibe un fondeo diario proveniente de un porcentaje de los ingresos brutos del distrito. Solamente puede ser utilizado un 30% de este fondo para lo que sería la realización de obras. Y bueno, y después cuentan con fondos propios, fondos de escuelas y el fondo SAE, que en realidad lo maneja el municipio. No sé si nos estuvimos ok con el breve resumen, Nicolás. Bien, sí. Bueno, a ver, me gustaría aportar algunas cosas a la charla, como para profundizar un poco todo esto que contaste. En primer lugar, agradecerles lógicamente por invitarme. Estoy realmente muy convencido de que los padres organizados son un engranaje fundamental del sistema educativo, como también lo son los consejos escolares, los estudiantes, los auxiliares docentes, los docentes, también los gremios. Cada uno de esos actores forma parte de un engranaje fundamental de la comunidad educativa de cualquier distrito, de cualquier escuela. Y después, lógicamente, podemos discutir, lógicamente, las causas, ¿no?, de esta nueva organización y todo lo que representa, principalmente después de lo que fue la pandemia y todo lo que vivimos en el año 2020. Pero me gustaría poner un poco el eje en algunas cuestiones importantes que hacen a los consejos escolares, más con toda la participación que tuvieron en la agenda pública, lógicamente, en las últimas semanas. En primer lugar, quiero contarles que el Consejo Escolar es un órgano público de carácter constitucional, y esto me parece muy importante remarcarlo y marcarlo, porque no es menor esto. La Constitución es la base, la pirámide normativa de cualquier país. Lógicamente nuestro país es un país autónomo y federal, pero principalmente federal. Esto quiere decir que estamos constituidos por provincias y por municipios. Cada una de esas provincias tiene constituciones provinciales, que son la ley más importante que rige en una provincia, y lógicamente está por encima de cualquiera. De hecho, incluso hasta para modificarla se requeriría una reforma constitucional, que es un procedimiento constitucional bastante complejo, que necesita de un consenso prácticamente de mayoría especial de ambas cámaras que componen el sistema de diseño estatal argentino, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, el Consejo Escolar es una institución que existe en la provincia de Buenos Aires desde la Constitución Provincial del año 1873, lo cual
es muy interesante el fundamento y la causa del origen de los consejos escolares en la legislación de la provincia de Buenos Aires. Y digo el año 1873 porque increíblemente esa fue la primera constitución que tuvo la provincia de Buenos Aires. Ya desde ese origen está. Los constituyentes bonaerenses tomaron la noción o la idea de los consejos escolares, que dicho sea de paso, me gustaría definirlos como la máxima expresión democrática en la administración de los recursos públicos del sistema educativo, porque lógicamente el fundamento, la causa del origen del nombramiento es por voto popular. Increíblemente en aquel contexto histórico, estamos hablando del año 1800, Alberdi toma el Consejo Escolar, esta institución, de las dos experiencias mundiales más importantes que tuvo la humanidad en aquel entonces en lo que respecta a desarrollos autonómicos, ¿no? Esto quiere decir plena autonomía en la administración de recursos públicos. Entendamos que en aquel entonces la primera constitución federal en la historia fue en el año 1787, Estados Unidos, 1848 Suiza. Alberdi toma precisamente de esas dos constituciones la idea del Consejo Escolar. ¿Qué era el Consejo Escolar? Bueno, era esta máxima expresión democrática, era una participación genuina del pueblo, de la ciudadanía, de cada condado, de cada alcaldía, de cada distrito, de cada cantón, en el caso de Suiza, en lo que respectaba a la administración de los recursos públicos destinados al sistema educativo. ¿Qué consideraba la Constitución suiza, la Constitución norteamericana? Que la educación era tan importante, era tan prioritaria en términos estatales, que la manipulación o la administración de esos recursos pura y exclusivamente debía ser controlado o administrado a través del voto popular. Ahí surgen los consejos escolares, con lo cual, fíjense, en primer lugar, he escuchado a algún que otro periodista con mucho desconocimiento hablar de Cuba, Unión Soviética, cuando hablaba de un consejo escolar. Bueno, son instituciones que tienen su origen en Escandinavia, en el norte de Europa, en Norteamérica, en Canadá. La mayoría de las alcaldías, condados, cantones, distritos de estos países tienen consejos escolares. El consejo escolar, constitucionalmente hablando, tiene a cargo todas las políticas educativas no pedagógicas. Esto quiere decir que en todas las cuestiones que hacen a la infraestructura, al mantenimiento, a la alimentación, al personal no docente, le corresponden al consejo escolar. Lamentablemente, como ha pasado en grandes instituciones argentinas, la degradación política e institucional lógicamente ha hecho que en definitiva la política vaya metiendo la mano en la funcionalidad de estos cuerpos. Y bueno, en un primer término, el Ministerio de Educación, dicho sea de paso, también aclaro, así como les cité la causa constitucional o el origen legal de los consejos escolares, orgánicamente dependen del Ministerio de Educación. Más allá que son organismos descentralizados, los consejeros escolares somos los únicos funcionarios del Ministerio de Educación que somos elegidos por voto popular, ¿sí? A diferencia de lógicamente, los demás funcionarios del ministerio que responden, lógicamente, a la designación de un decreto emanado por el gobernador. ¿Qué les quiero decir con esto? Que lamentablemente esta función estratégica y autonómica para la cual se pensaron los consejos escolares, con el paso del tiempo se fue desnaturalizando. En un primer lugar, con la subrogación por parte de la provincia, en este caso del ministerio, de muchas de sus funciones. Por ejemplo, licitar partidas para mobiliario o para cualquier tipo de obra o cuestión que haya que hacer en una escuela pública de jurisdicción de un consejo escolar municipal. Y después, lógicamente, recién decían el SAE en los municipios. Bueno, el SAE constitucionalmente es una función de los consejos escolares. De hecho, solo 11 de la provincia de Buenos Aires los administran los municipios. La alimentación es una facultad constitucional excluyente de los consejos escolares. En la mayoría de los consejos escolares todavía existe. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que lógicamente los consejos escolares no han sido ajenos a esta degradación o subrogación de funciones que han desnaturalizado bastante su funcionalidad constitucional primordial o esencial. Esto me importaba destacarlo. También quería destacar que es muy interesante la dinámica del cuerpo, porque es un cuerpo sui generis, tanto en funciones como en competencias, porque tiene
rasgos deliberativos, ¿sí?, que serían propios de un poder legislativo o de un cuerpo deliberativo, pero tiene una naturaleza y una funcionalidad netamente ejecutiva, lo cual lo posiciona y lo transforma en un órgano 100% de gestión pública, ¿no? Pues estamos hablando de infraestructura, obra pública, ¿sí? Licitaciones, recursos que se vuelcan y se ponen en marcha. Es enorme la funcionalidad de los consejos escolares. Digo lo de la cuestión deliberativa porque lógicamente somos un cuerpo colegiado, ¿sí? Dependiendo la densidad electoral de un distrito, es que habrá más o menos consejeros escolares. La Plata es un municipio clase A, tenemos 1 millón de habitantes, somos la segunda comunidad educativa más grande de la provincia, tenemos 312 edificios públicos, 440 escuelas públicas, así que imagínense lo enorme y lo complejo y lo trascendental de la función para lo que es el distrito. Pero a los que les quería ir es que esta naturaleza de cuerpo colegiado hace que tengamos que sesionar y lógicamente la mayoría de las disposiciones que salen del Consejo, ya sea erogaciones de pagos o lógicamente proyectos que hagan a la cuestión de infraestructura, pasan por sesión y tienen que ser aprobados por mayoría simple en sesión. Nosotros, por ejemplo, en La Plata sesionamos cada 2 semanas en las escuelas públicas. Y después, bueno, esta función netamente ejecutiva que les decía de resolver problemáticas permanentes y cuestiones que hacen a la dinámica de la calidad de los establecimientos educativos. También quería agregar que lógicamente, bueno, también esta rareza de que es un órgano provincial, pero con una dinámica municipal, porque en definitiva los consejeros son elegidos por cada distrito en el plano particular. Hay 135 consejos escolares en la provincia de Buenos Aires, equivalentes a cada uno de los municipios, y si bien los votan los vecinos de cada localidad, en la práctica la administración de los recursos depende de que, lógicamente, la provincia gire los fondos respectivos a los consejos. Esto también es importante marcarlo porque, y habla de este cercenamiento de las autonomías. Se pensó para ser un cuerpo autonómico, para ser la máxima expresión descentralizada, democrática, de la administración de los recursos públicos del sistema educativo, pero en la práctica termina siendo un órgano adicto, esto quiere decir dependiente pura y exclusivamente de la decisión política de un gobernador o de un ministro de girar los fondos pertinentes a los consejos escolares. Mencionaron el fondo compensador y el Sí, fondo ¿te parece hacer un repaso como para las que se sumaron en esta oportunidad, para ver cuáles eran esos fondos, de dónde surgen y para entender un poco más sobre esto? Dale, sí. Sí, te cuento yo. Sí. Mirá, el fondo compensador para mí es el fondo más importante que tiene un consejo, porque en definitiva es el fondo que se utiliza para la emergencia edilicia y lógicamente surge de la recaudación natural que se produce por ingresos brutos, con lo cual eso es, te diría, el único recurso real que el consejo escolar puede poseer de manera diaria y mensual, con una proyección mensual. Nosotros en La Plata administramos entre 9 y 10 millones de pesos de fondo compensador, con el cual resolvemos gran parte del emergente edilicio del día a día en la ciudad, que es enorme. Después tenés otro tipo de partidas, que, bueno, no sé técnicamente las denominaciones, probablemente la presidenta del Consejo de Escobar, Pavela, pueda ilustrarlo mejor seguramente. La cuenta PUF, la 21.5, como todas esas partidas específicas que nos va girando la provincia para determinadas cuestiones, pero quería agregar a la discusión, para mí, la importancia del fondo compensador, porque en definitiva es el recurso más autonómico que tiene el Consejo. Después, lo demás forma parte de esta burocracia administrativa de, bueno, la provincia cuando rendís, cuando gira el dinero, etcétera, en el plano particular. Pero bueno, sí quería agregar a la discusión realmente la importancia trascendental y sensible que tienen los consejos escolares, estratégica, muy estratégica, y que creo que es importante, lógicamente, tener conciencia y conocimiento de lo que hace para, lógicamente, poder entenderlo y también, lógicamente, poder involucrarse, ¿no?, en todo este proceso. Así que esta es, por lo menos, la apreciación que yo quería hacer, no solo desde la importancia en cuanto a su origen legal, ¿no? O sea, que un consejo escolar exista o no, bueno, es algo realmente, te diría,
de carácter constitucional, ¿no? O sea, plantear la eliminación o no de un consejo escolar o algo por el estilo implicaría nada más y nada menos reformar la Constitución. No estamos hablando de una ley normal, ¿sí? Que se vota o se desvota en la legislatura. Es una institución muy importante que forma parte del diseño estatal de la provincia de Buenos Aires. Por eso no quería dejar de marcarlo, porque a veces se suele caer lógicamente, ¿no? En una lógica peyorativa, o pocas veces se toma dimensión de la funcionalidad que tiene, y es enorme, ¿no? Y deberían tener muchas más funciones los consejos escolares. Como les dije al principio, en sentido amplio, el consejo escolar tiene a cargo todas las políticas educativas no pedagógicas, ¿sí? La pedagogía es responsabilidad, lógicamente, de la jefatura distrital, y de toda lo que hace el Ministerio de Educación en la parte del desarrollo pedagógico, pero bueno, los consejos escolares tienen nada más y nada menos a cargo que la infraestructura, ¿no? Que es que los edificios estén en calidad para que ese desarrollo pedagógico sea óptimo. Y ahora una consulta que estuviste hablando con respecto a lo que es el fondo compensador, que era lo que les permitía quizás tener como una caja chica o... Es que no es una caja chica, porque es un flor de fondo, eso es a lo que voy. No es una caja chica. La caja chica te diría que son más los fondos propios, que eso se recauda producto de lo que por ahí sale un pliego o algo por el estilo. El fondo compensador Pero es mucho no, más grande que una caja chica. pero no es que solamente se puede utilizar cierto porcentaje de ese fondo para lo que puede llegar a ser infraestructura o mejoras o nuevas obras edilicias, o no tiene un A ver, máximo. no se pueden hacer obra pública grande, por supuesto, pero sí se pueden hacer intervenciones de 1.100.000 pesos. También se pueden hacer intervenciones más grandes, obras de gas, reparaciones eléctricas, mantenimiento de pasto, reparación de vidrios, eh, se cayó una mampostería, cerrajería, cualquier cosa que haga a la dinámica de una emergencia de iglesia se puede pagar por fondo compensador. Acompaño lo que dice Nicolás, es mucho más que una caja chica el fondo compensador, si bien tiene una administración y también un proceso de autorización para efectuar diferentes arreglos o reparaciones de emergencia que puede llegar a tener una escuela, también pasa por un proceso de control, de rendición. Sí, absolutamente. Anual, porque así como explicaba Nicolás, somos responsables de la administración de fondos públicos y cada uno de los centavos que ingresan a un consejo escolar deben ser rendidos en cuanto desde el pedido del directivo, por ejemplo, no sé, se me ocurre, se les rompieron los vidrios de la ventana de un aula, tienen que ingresar con una nota formal, con la solicitud de la reparación, y ahí inicia el proceso, más allá de que hoy, gracias a la tecnología, o por lo menos en Escobar, nos llaman por teléfono, nos mandan un WhatsApp, si es una emergencia mandamos inmediatamente al proveedor, pero bueno, hay todo un proceso administrativo que hay que cumplir, que empieza con la solicitud del directivo, sigue con la intervención del proveedor, con la confección de un presupuesto y posterior ejecución de la reparación o de la obra. Nosotros solicitamos hasta fotos de la intervención y el remito firmado en conformidad por el directivo a cargo en el momento que se estuvo realizando el trabajo. Eso también es importante resaltarlo y destacarlo, porque es la prueba fehaciente que un consejo escolar tiene de que un trabajo fue realizado en las condiciones que nosotros lo planteamos. Y a partir de ahí sigue el proceso de pago, por supuesto, de tener contratados proveedores que cumplan con los requisitos fiscales, que no tengan, sobre todo que no tengan deuda ni en AFIP ni en ARBA, porque si es la provincia la que les va a emitir un pago, lógicamente el proveedor no tiene que tener deuda con la provincia, así que en eso también somos muy meticulosos. Y bueno, después la posterior rendición en un balance anual de todos los gastos que se hicieron con el fondo compensador. Inclusive en estas épocas de análisis de balance del año anterior, el Tribunal de Cuentas nos suele pedir, la verdad yo les expliqué en el space anterior, yo asumí en 2019 como tesorera y desde 2021 como presidenta. Por ahí no entiendo muy bien la lógica para elegir algunos trabajos puntuales por el Honorable Tribunal de Cuentas para solicitar más información respecto a esos pagos, pero nos hacen como una especie de control o de auditoría
sobre la ejecución de los fondos. Así que está correcto lo que dice Nicolás, es mucho más que una caja chica. Los fondos propios que sí es una caja para directamente el funcionamiento de un consejo escolar en cuanto al administrativo y a través de la recaudación de la venta de pliegos, que no es obligatorio cobrarlo, pero en algunos casos hacen al funcionamiento de un consejo escolar. Esa sería, digamos, la caja chica para el consejo escolar, no para las escuelas. Pero bueno, por ahí la definición hace entender que quizás el fondo compensador en volumen quizás maneja menos dinero que la cuenta CUF, que es de fondo presupuestario. Al menos eso nos pasa en Escobar. Ingresa más dinero por fondo presupuestario que por fondo compensador en el volumen, digamos, en el promedio anual. Bueno, estamos hablando con consejeros escolares, perdón, estamos teniendo space bastante accidentados. Y acabo de caer en la conversación. Pame, te quería hacer una consulta. El otro día, justo estabas hablando del tema de la fiscalización de los fondos, y hablábamos de esta, creo que, no me acuerdo si era Roxana, que decía que había una página en la cual nosotros podíamos chequear cómo la rendición de cuentas. Nosotros estuvimos chequeando en la semana y lo que vimos es que no están, digamos, no están actualizado la carga, por lo menos, de eso. Eh, ¿Cómo, o sea, eso a quién le corresponde? O sea, ¿le corresponde a la provincia actualizar eso, digamos? ¿O cómo es esa? Entiendo que ustedes tienen un sistema intranet, o sea, no tiene nada que ver con esta página de la que estoy hablando, digamos. Sí, vos habrás entrado al abc.gov.ar para chequear los ingresos, que no sé muy bien si refleja lo del fondo compensador o lo del fondo presupuestario o hace un total. Una vez entré como para chusmear de otros consejos escolares, pero ahora honestamente no recuerdo bien cómo se entra. Pero sí tenemos, además de un sistema de intranet, como decís vos, de comunicaciones oficiales entre los diferentes organismos de la Dirección General Escuela, que no solamente nosotros lo usamos, sino que todo el ámbito provincial lo usa, que se llama GEDEVA, que es una gestión documental electrónica de la provincia. Pero sí tenemos lo que se llama SICOINSE, que es el sistema contable electrónico, de donde se registran tanto las contrataciones como la emisión de pagos y las retenciones, porque los consejos escolares son agentes de retención. Para que lo entiendan de manera criolla, como me gusta explicar a mí, en vez de que el proveedor pague los impuestos, nosotros se los retenemos y una vez por mes pagamos los impuestos en total de esas retenciones que le hacemos en los pagos. Todo eso está registrado mediante el SICOINSE. La verdad que creo que no es pública esa información exclusiva del pago a proveedores, pero sí tengo entendido que en algún lado de la página del ABC se puede ingresar y ver cuáles son los ingresos que entran a cada consejo escolar. Ahora te la debo porque no recuerdo bien cómo se entra, pero tengo entendido que estaba la opción. Igual creo que parte de la pregunta era de quién es la responsabilidad de cargar esta información, ¿no? Porque nosotros encontramos dentro del ABC ese link para poder revisar, digamos, por todos los municipios, pero fuimos buscando en periodos anteriores y estaban todos vacíos. Y mira, calculo yo que lo hace provincia, el consejo escolar no lo hace. Ok. Bueno, ya hablábamos del presupuesto, hablábamos, bueno, al principio Jimmy estuvo haciendo la introducción, la estructura del consejo ya la tenemos en la cabeza, que presidente, vice, tesorero, secretario y los vocales. ¿Ustedes en Escobar tienen cuántos vocales? Nosotros somos un cuerpo de 8 consejeros, así que son 4 vocales. O sea, tenés 4, o sea, las 4 figuras principales y los 4 vocales. Exacto. ¿Y eso, esto qué es? Por tema poblacional, básicamente. Sí, hoy justamente, yo aclaro para los que no estuvieron en el space anterior, yo formo parte del bloque de Frente de Todos. Hoy estaba hablando con un consejero de Juntos que analizábamos cómo se determinaba la cantidad de consejeros que tiene cada distrito, y es de acuerdo a la cantidad de establecimientos educativos que tiene cada partido. Nosotros tenemos 8,
pero tenemos solamente 134 establecimientos educativos, por lo que leyendo la ley vemos que tenemos 2 consejeros de más. O sea, tenemos 8. Entonces ahí ya yo perdí la cuenta o por ahí no tengo la ley actualizada. Quizás es por densidad poblacional de educación más que por instituciones escolares. Pero la realidad es que, de acuerdo, cuanto más grande es el partido, más consejeros tiene, y creo que el máximo es 10. Ok, y hablábamos de los fondos, ya esa parte lo hicimos, obviamente las tareas de infraestructura y la designación de auxiliares. Y bueno, el fondo SAE, que eso vos me decías el otro día, hablábamos del tema de los alimentos y vos decías que lo maneja, o sea, en algunos municipios lo maneja el municipio, en otros municipios lo maneja el consejo escolar. Sí, así hay pocos distritos en la provincia que el SAE está municipalizado y es nuestro caso. ¿Y eso o sea, a qué se debe, digamos, que el SAE esté municipalizado o no? Empezó como una prueba piloto para ver si el funcionamiento era mejor o no. En nuestro caso funcionó y la verdad que estamos siempre en comunicación con la municipalidad y cuestiones estas del SAE a veces participamos. De hecho, ellos no solamente manejan el fondo de directamente los alimentos que llegan a las escuelas, sino también de la línea blanca, o sea, los electrodomésticos que se necesitan para poner en funcionamiento los comedores, y nosotros lo complementamos en este caso, en estas últimas partidas que nos han llegado en los últimos años, con los utensilios de cocina y obviamente con el recurso humano. Entonces hay como una comunicación constante con el servicio alimentario escolar de la municipalidad obviamente, para delinear acciones en conjunto. Pero bueno, no sé cómo fue la decisión en cuanto a elegir los municipios para municipalizar este servicio. Bueno, y estábamos recién hablando, Jimé, vos cuando veas que me repito con algo, porque ahí en mitad de la conversación me la perdí, pero bueno, me decís. Dale. Obviamente había 3 fondos, obviamente está el fondo del SAE, la cuenta única de fondos presupuestarios y, la cuenta, la caja compensadora, digamos, el fondo compensador. Eh, repitamos chiquito qué hace cada cosa, qué hace cada fondo, digamos, y y dónde debería ser utilizado. O sea, el compensador, que es la caja chica, que no es tan chica, digamos. Claro, el compensador no es tan chica, depende de la recaudación de ingresos brutos que haya en el distrito. Hay fondos compensadores de diferentes consejos escolares que es más abultada que en otras, y son los utilizados para los emergentes, como decía Nicolás hoy. De lo que no hablamos tanto en este space es de la cuenta única de fondo presupuestario. Esa, hasta antes de la pandemia, se administraban o se giraban los recursos con fondos ordinarios que son utilizados para limpieza de tanques con sus análisis de agua, para desinfección, desratización y desinsectación, provisión de agua potable, desagote de pozos y artículos de limpieza. Esos eran como los 5 fondos principales, salvo que algún distrito también tenga transporte, creo que también lo giran a través de la cuenta CUF. Y están los fondos extraordinarios, en donde ya vienen partidas específicas con un destino y con un uso en particular, como por ejemplo reparaciones sanitarias, reparación de cubiertas y canaletas, reparaciones eléctricas, adquisición de mobiliario, adquisición de calefactores, pruebas de hermeticidad. O sea, vienen los fondos con nombre y apellido, digo yo, ¿no? Porque vienen exclusivamente para usarlos en esas particularidades, y además también se giran los fondos de las obras PED o escuelas a la obra, en donde cada consejo escolar eleva las propuestas de proyectos de obras más grandes que no se pueden hacer con fondo compensador por los valores, por los montos y porque se tienen que llamar a licitación. Esos fondos también son girados a través de esta cuenta única de fondo presupuestario. Bueno, y a ver, ustedes por ejemplo tienen a ver, puede ser un proyecto que sea como el otro día pusiste
el ejemplo, bueno, en realidad habías hecho el ejemplo de si había una escuela que se le volaba el techo, entonces tenías que salir a básicamente hacer un techo nuevo, y eso vos lo podés, vos tenés que obligación de esperar el proyecto, no, vos podés empezar a hacerlo y después que o sea, y después que te vayan pasando los fondos. ¿Era así lo que habías dicho el otro día? En realidad, bueno, ese caso particular fue por la emergencia, o sea, a mí me facilita, digamos, el hecho de la contratación por emergencia, porque la verdad que un techo volado por una tormenta no puede esperar a que llegue un fondo. Nosotros hablamos con el proveedor a ver si tenía la posibilidad de hacerlo. Invitamos, o sea, esto tiene un día de vigencia de invitación a proveedores a cotizar la obra por la emergencia. El proveedor, que el único que se presentó, dijo poder hacerlo. Nosotros explicamos que esto, obviamente los fondos no los teníamos, pero yo ya había hablado con infraestructura escolar para que me autoricen la obra y así fue. Pero eso era un ejemplo, digamos, como más de emergencia. Las otras que por ahí no son de tan de emergencia, pero sí son necesarias, como por ejemplo reparación de cubiertas completas de techo o reparación íntegra del sistema de electricidad de una escuela, instalación de aires acondicionados para cambiar la metodología de calefacción, no sé, hasta cámaras sépticas nuevas, pozos nuevos, muros, divisorios, o sea, obras que impliquen muchos días de obra y obviamente todo un respaldo técnico y de arquitectos y de proyectos de obra que no es tan sencillo, porque hasta tienen que contratar responsabilidad civil, seguros, pólizas de caución, o sea, todo un tema administrativo para que la obra sea segura. Se eleva el proyecto con un cómputo y presupuesto oficial, con un preciario oficial que tenemos de Provincia de Buenos Aires, que se actualiza regularmente. Nosotros estamos ahora... Ahí te corto. Sí, Cada cuándo se estaba actualizando el justo, preciario ese? justo iba a decir eso. Nosotros teníamos el preciario anterior con mes diciembre 2021 y se actualizó ahora a abril 2022. Así que nosotros habíamos hecho la solicitud de algunas obras PED antes de abril y como no salían, averiguamos y bueno, nos pidieron actualizarlos, así que eso provocó que se elevaran los montos de las obras que estábamos solicitando. Eso se hace todo a través, en conjunto con CIE, con la Subsecretaría de Infraestructura Escolar, que es como otro organismo que tiene sus inspectores, la mayoría son arquitectos, que tiene una organización que le habíamos hablado en el space anterior, parecida a la de los inspectores de la parte pedagógica, o sea, hay un inspector distrital, tienen los jefes regionales y que derivan directamente de la Subsecretaría de Infraestructura Escolar en La Plata. Son a través de ellos que se elevan los proyectos para la ejecución de obras más grandes. Era lo que antes se llamaba riesgo inicio. Aclaro, me están preguntando por privado, perdón, Pame. Me están preguntando por privado de Eva que no puede hablar. No, no está pudiendo hablar porque no está pudiendo entrar. ¿Les cuento algo? Hola. No ¡Ay, lo por puedo favor! creer. Hola, Eva, ¿cómo estás? No, Tenemos hace... reinstalé, les pido mil disculpas la desprolijidad, pero soy joven, la tecnología me acompaña, esta vez no, así que les pido disculpas por la demora. ¿Cómo están? Encantada de estar acá compartiendo esta noche con ustedes. Buenas noches, acá te hizo el aguante Pamela, Una muchas genia, gracias. gracias Pamela, Joaco. Este, Nicolás se tuvo que ir, me dijo antes de empezar que tenía que irse a las 8 de la noche. Ahí por ahí la veo a Moni, no sé si Mónica Lense, que es de General Pueyrredón también, es de Juntos, yo digo porque nos quedamos con dos consejeras del Frente de Todos. Si alguien quiere entrar, algún consejero que esté dando vuelta, nos dice y nada, y lo metemos. Bueno, Eva, contanos un poco. Recién hablaba Pamela del tema del transporte. Justamente, ustedes, eso del tema del transporte, ¿por qué fondo está? Bueno, nada, es como cada rubro, hay partidas específicas, así como hay partidas para desinfección, para corte de pasto, también hay partidas para
es transporte. La verdad es que por Redón tenemos más de 90 renglones, por ahí Mónica Lense me puede ayudar más con este tema, porque la consejera que justo está a cargo del área de transporte es justo de su bloque. La verdad que es un distrito muy grande, ¿no? Tan grande como el de La Plata, y nos dividimos en los rubros. Yo estoy a cargo de infraestructura escolar, así que sí, transporte tiene una cuenta específica, como el resto de los temas que se manejan y se administran en los consejos escolares, que como les estaban contando mis colegas de otros distritos, que la verdad que es un gusto compartir con ellos este encuentro. Como bien lo explicaban, son muchísimas partidas que tienen que ver, bueno, y que pueden reflejar lo complejo que es la administración de los recursos y la descentralización de recursos en el territorio. Hola. Sí, se escucha. Ahí estamos. Y ahí está una consulta, o sea, las partidas son distintas, pero ¿se agrupan bajo un mismo fondo o esa dificultad de todas esas partidas se traslada para después poder administrarlos? No, a ver, nosotros a ver, por ahí lo interesante para que las familias conozcan de la administración de los recursos tiene que, me parece que que queda planteado y ha quedado planteado en este encuentro, digamos, incluso por cómo se gestiona cada una de las cosas. Una directora tiene un problema, tiene que gestionar el transporte escolar, tiene que gestionar el SAE, tiene que gestionar algunas cuestiones, la gestiona a través del consejo escolar. Y ese circuito administrativo, obviamente, derivan distintas partidas presupuestarias que administra el consejo escolar, como han contado mis colegas, a través de disposiciones, licitaciones, dependiendo de la cantidad de montos, es el tipo de licitación que se hace. La verdad que es un esquema bastante complejo y un circuito que, por lo menos acá en General Pueyrredón, hemos resuelto, digo, con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, que funcione y que las respuestas lleguen lo más rápido posible a cada comunidad educativa. Bueno, y estábamos viendo el tema de las contrataciones y demás, y cuando tenemos una obra de infraestructura quizás que está más planificada, eh, la vez pasada habíamos hablado un poco del tema de cómo se asigna el presupuesto y cómo se va ejecutando. ¿Te acordás un poco, Pame, de eso, lo que veníamos hablando? Sí, de acuerdo a la partida presupuestaria que estemos hablando y del monto del que se solicite asignar un proveedor o una empresa para que los ejecute, hay diferentes sistemas de contratación, ya sea factura conformada con la presentación de 3 presupuestos. Eso se da cuando el monto es menor a 1.100.000. Después se hacen ya, se dice licitación pública porque el procedimiento es parecido. En realidad la licitación pública la hace más la contaduría de la provincia, pero el formato es similar. Se publican los llamados a licitación a través del boletín oficial o quizás en algunos distritos también lo hacen a través de los diarios locales, donde se invita a presentar ofertas de acuerdo a la partida presupuestaria que se esté solicitando adjudicar. Justo nosotros hoy hicimos de artefactos lumínicos y LED, y nos pasó que se presentó una empresa, pero en la cotización da mayor al presupuesto oficial, por lo que tenemos que sesionar nosotros para decidir que esa oferta, por ejemplo, no es válida porque se excede al monto que podemos contratar. Esas complicaciones también en lo burocrático, lo administrativo, hace que quizás la ejecución de algunos fondos sean un poco más lentos, porque, por ejemplo, en este caso, tenemos que hacer un segundo llamado, con lo que implica solicitar al boletín oficial que lo publique, dejar un tiempo prudencial para que los interesados hagan todas las consultas pertinentes y hacer una nueva apertura de ofertas y poder decidir a quién contratar. Para pasar en limpio, o sea, ustedes hicieron un llamado a licitación por el tema de luminarias, no, o sea, el monto o sea, el monto era insuficiente y tuvieron que volver a hacerlo, digamos. No, o sea, nosotros tenemos un monto
X Sí. por el cual podemos contratar es el monto que provincia nos gira. O sea, es el Por máximo eso, por el cual podemos contratar. tenías un tope, un máximo, Exacto. o sea, todas las ofertas fueron por arriba o ni La siquiera aparecieron, única, digamos. claro, la Claro. única empresa que se presentó en la suma de los renglones, decimos nosotros, porque cada artículo es un renglón. Nosotros pedimos, por ejemplo, tubos LED, 400 unidades. Pedimos que coticen ese total. La suma de todos los artículos, de los totales, nos daba mayor al presupuesto que tenemos nosotros, que está en el pliego. Eso es a través de un pliego, donde están todas las bases y condiciones y los artículos que solicitamos, en este caso, cotizar. Y está claro que obviamente no vamos a contratar a alguien que nos está vendiendo lo que pedimos o lo que queremos contratar por un valor mayor a lo disponible que tenemos para pagar. Entonces hace que nosotros en sesión decidamos que esa oferta es desestimada porque no sería posible contratarlos. Pero todo Ahora, se decide en sesión. Pamela, ¿me permitís, Gaucho, una cosita? Por ahí lo que me parece interesante, digo, porque digo, todo esto que se está contando por ahí, digamos, en este marco de esta entrevista, es importante decir que, como se dijo al principio de la entrevista del colega de La Plata, está legislado por leyes, que la ley de contrataciones, en este caso el decreto 59, que tiene diferentes aplicaciones dependiendo del tipo de intervención o de compra que se quiera hacer. Entonces, eso, digamos, la contratación, digamos, la impulsa las oficinas de contrataciones coordinadas por lo que se llaman los secretarios técnicos, que son especialistas, son los encargados de definir cuáles son los procedimientos administrativos para la adquisición o la obra o lo que se haga falta en cada caso, ¿no? Dependiendo del monto, de la emergencia, etcétera, etcétera. Así que, digamos, ese es el marco normativo que regula, en definitiva, estos procedimientos de contratación. Exacto. A ver, la semana pasada, y con esto quizás terminamos este tema de infraestructura y seguimos con otra cosa, pero la semana pasada habíamos hablado justamente, estábamos hablando del tema había sido el tema de las calefacciones, y preguntábamos por el tema de los aires, porque una de las formas, o sea, por todo los problemas que tiene el gas en sí, digamos, y esto es en todas las casas de todos, de todos nosotros, que quizás hay pérdidas por todos lados, entonces puede pasar que haya olor a gas, llame a las empresas, bueno, y quizás tengan que tirar, no se puede habilitar una obra, bueno, saquen el medidor, etcétera. Entonces, termina siendo como más fácil de mantener, digamos, un aire acondicionado, digamos, porque no en dinero, pero sí en lío de mantenimiento, ¿sí? Y entonces la pregunta era, bueno, esto seguramente lo estaba haciendo la provincia, o sea, digo, de a poco, de hecho, esta semana Silioni habló sobre ese tema. Eh, pero una de las preguntas que nos llegaban era este tema de decir, bueno, cómo de repente hay una donación de un aire acondicionado por parte de la familia y demás, bueno, cómo se podía hacer cómo se podía hacer efectivo esa donación dentro de una escuela, por ejemplo, dentro de un aula. Bien, bueno, en principio decirles, por lo menos acá la experiencia que tenemos en GEL Pueyrredón ha sido bastante positiva y efectiva en cuanto a lo que es la intervención en rubro calefacción. Venimos trabajando desde que asumimos esta gestión con el gobierno de la provincia de Buenos Aires a cargo de Kicillof. Lo primero que hicimos fue sentarnos con las prestatarias de gas y trabajar en conjunto para regularizar y normalizar la mayor cantidad de instalaciones posibles de gas, así que hoy es al día de hoy que tenemos en particular 4 establecimientos nada más afectados, de los cuales todos están en obra. Así que la verdad que estamos muy satisfechos con el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Igual, obviamente siempre decimos, falta muchísimo por resolver
de acá en adelante. Venimos de muchísimo atraso, de varios años en materia de infraestructura escolar, y por lo tanto el desafío sigue siendo permanente, diario, cotidiano. La verdad que es un esfuerzo muy grande que se hace, no solamente el gobierno de la provincia en financiar y de invertir todo lo que se está haciendo, sino también la particularidad de cada consejo escolar y en general el Porredón en particular, de poder ejecutar las partidas presupuestarias, de poder articular con las empresas, cooperativas, bueno, para poder resolver la cosa de todos los días. Y en particular, cuando surge que una comunidad educativa, ya sea un calefactor o un aire acondicionado o lo que fuere, siempre es con acompañamiento de la subsecretaria de Infraestructura, ¿no? Un técnico. El técnico de cada escuela, ustedes saben que el Consejo Escolar no trabaja solo en materia de infraestructura escolar, se articula junto con Jefatura Distrital y Subsecretaría de Infraestructura. Estas tres patas, en realidad yo le diría cuatro, porque es el sector empresarial y las empresas cooperativas también, las que estos cuatro actores son los que resuelven y los que tienen que articular para resolver los problemas de infraestructura en las escuelas. En particular, la Subsecretaría de Infraestructura es la que justamente define y encuadra cuáles son las modificaciones, las intervenciones, con una mirada técnica sobre las cosas que se pueden hacer y no. Supongamos, como vos decías, una comunidad educativa, la cooperadora, que la verdad que imagino que muchos de los que están acá forman parte de la cooperadora, ojalá así sea, y si no lo hicieron, súmense a formar parte de las comisiones directivas. Siempre instamos a eso. Bueno, dicen, bueno, mire, nosotros tenemos una plata, queremos comprar un aire-calor. Bueno, lo pueden instalar siempre que haya el visto bueno de la Subsecretaría de Infraestructura y en articulación con Consejo Escolar. Así que eso, por supuesto, se puede hacer. Digo, a ver, hay experiencias de comunidades educativas que han construido edificios completos. Así que, por supuesto, la comunidad educativa tiene que seguir abrazando a la escuela, seguir acompañando. Ahí Sí. te corto la pregunta. Pero, digamos, de repente, hay gente que no está dentro de la cooperativa de una escuela. Cooperativas no hay en las escuelas. Tenés Cooperativas son razón. cooperativas de trabajo, sí. Tenés razón. Asociación De las cooperadora. cooperadoras, exactamente. Sí. O sea, hay gente que no está dentro de la cooperadora, por ejemplo, en X barrio o en X partido. ¿Cómo hace? O sea, y dice, bueno, de repente yo quiero donar un aire acondicionado. Sí. ¿Cómo lo puede solventar sin estar dentro de la cooperadora? ¿Cómo lo puede solventar la Claro, comunidad? ¿cómo lo puede hacer posible la instalación? O sea, va, dona y está, y el consejo escolar pone el aire, digamos, ¿cómo es Yo, ¿te referís a si el Consejo Escolar puede contratar la mano de obra? Claro que puede. Sí, por supuesto. Por ahí no llega a comprar el artefacto porque el proceso licitatorio, porque no sé qué, pero sí puede hacer la presidenta o presidente del Consejo Escolar una contratación directa para hacer la instalación. Sí, eso, por supuesto, claro. Nosotros, acá mi colega no me va a dejar mentir, a veces atendemos a los directores a esta hora también, porque obviamente hay escuelas que funcionan en 3 turnos. Justo recién me llamó una directora de que en la zona en la que están se está cortando mucho la luz y con la cooperadora decidieron comprar luces de emergencia. Ella estaba preguntándome si podía un papá, que es electricista matriculado, si podría instalar él mismo estas luces para que los chicos, si se corta la luz, no estén a oscuras al momento de que los padres los vayan a buscar para retirarlos. Yo obviamente tengo que consultar con el inspector de infraestructura, pero la solución que les di es, si ustedes tienen los artefactos, nosotros de Consejo Escolar mandamos un electricista matriculado que sabemos que está en condiciones y que trabaja bien para que efectúe la instalación de los mismos. Ok, Jime, vos querías hacer una ronda de preguntas. No, en realidad, por ahí siguiendo un poco el tema, o sea, porque puede existir el caso que la donación sea algo, sea un producto, sea algo material, pero si alguien quiere colaborar con la mano de obra, o sea, alguien del colegio tiene esa capacidad, ¿eso debería sí o sí pasar por el consejo? O no sé si puede ser algún tipo de... Bien, en particular nosotros, hay como un uso y costumbre histórico en las escuelas que el marido de la directora, el papá que siempre me ayuda, entonces viene alguien de las familias, de la comunicativa y arregla algo, no sé, colocó un tubo de luz o pintó una silla o puso un remache en un respaldo, digo,
esas cosas se hacen, hay un uso y costumbre. Nosotros desde el Consejo Escolar siempre que decimos, digo, bueno, si vamos a hacer algún tipo de intervención en materia de infraestructura escolar, digo, por supuesto se contraten los seguros correspondientes. Lo mismo jornadas solidarias, digo, también hay un uso y costumbre de decir, bueno, hagamos una jornada solidaria con una organización social, con la comunidad educativa, eso por supuesto se puede. En general a veces los directores hacemos un acta, los directivos hacen un acta y se pueden llevar adelante. No hay nada que no se pueda hacer en las escuelas que tengan que ver con mejorarlas. Lo que hay que hacer es tomar los recaudos posibles, todos los recaudos necesarios, para poder hacer esto, digamos, con la tranquilidad, digamos, obviamente hay intervenciones que no puede hacer alguien que no esté matriculado, alguien que no esté en condiciones de hacerlo, ¿no? Digo, eso es, qué sé yo, nos hemos, yo cuando subí la gestión he sabido de algunas escuelas que han hecho intervenciones edilicias o sectores de construcción en el edificio sin autorización de la Subsecretaría de Infraestructura, cosa que es complicada porque en definitiva hay una responsabilidad de parte de la Dirección General de Escuela sobre la calidad de las construcciones o cualquier tipo de intervención. Por supuesto, cualquier cosa que sea en las escuelas se tiene que informar y hacer con los cuidados posibles, pero todo se puede hacer en las escuelas, como les digo, se han construido edificios completos, se han hecho instalaciones eléctricas completas, todo con gestión del directivo junto con la comunidad educativa. Sí, la verdad, porque es bueno, no sé, algo como pintar, ¿no? Pintar todo el colegio. Creo que está bueno que lo sepan las familias porque en general no permiten ese ingreso de los padres. Si es con la contratación del seguro, creo que está bueno esto de saberlo. Sí, eso se hace y muchísimo. La verdad, nosotros en General Porredón hicimos jornadas solidarias en más de 40 escuelas. Nosotros distribuimos no menos de 20 millones de pesos en pintura en las escuelas. Y la verdad que esto sirvió mucho también para unir lazos, porque la verdad que pintar una escuela, arreglar el jardín, la verdad que no es solamente, no es solamente el hecho de arreglar la escuela y verla más linda, realmente se unen los lazos de la comunidad educativa, se construye comunidad educativa en una acción solidaria y colectiva que también favorezca esta construcción de identidad en torno a una institución. La verdad que son momentos de encuentro, de ese mate, de ese café, de esa torta frita que circula mientras pinto y la verdad que los chicos también vean, la verdad que es darles un ejemplo a nuestros hijos e hijas de que le ponemos el cuerpo un fin de semana y acompañemos a la escuela desde este lugar. La verdad que me parece experiencias realmente muy enriquecedoras y que es algo que se hace en familia también, ¿no? Eva, comparto 100% lo que decís, pero en muchos casos no es la realidad ni de los consejeros, ni en algunos casos de los directivos que nos ponen la burocracia ante todo. Y quizás vuelvo atrás un minuto, pero quiero hacer esta pregunta porque me quedó, muchas veces los presupuestos educativos salen en base al presupuesto del año anterior. Hoy, con casi 60% de inflación, lo que estuvimos viendo, sobre todo en estos últimos 60 días, es el ejemplo concreto que dio, no sé si fuiste vos o quién era el que decía de la luminaria. El proveedor pasa un costo que claramente está por fuera del presupuesto que vos estás manejando o que el consejo está manejando. Esos ajustes, digo, el caso del transporte en Tandil, que no fue en Tandil nada más, en la provincia de Buenos Aires, los transportistas, el kilómetro se lo estaban pagando por debajo del costo del gasoil. Entonces, ¿cómo se ayorna o cómo se actualizan los presupuestos? Porque con todas las obras que hay que hacer en las escuelas y con la inflación que hay, si nos quedamos parados en el presupuesto, o sea, ¿esos presupuestos se van actualizando sistemáticamente o no? Lo que tenemos que hacer es diferenciar por rubros, me parece. No es lo mismo transporte, con el problema histórico y el lobby que hay en el sector empresarial de transporte, que con una compra de un insumo, como vos referías, tubos de luz, o con lo que es una obra, ¿no? Me parece que primero tenemos que diferenciar eso. En nuestro consejo escolar, hasta ahora, por no hemos tenido inconvenientes en relación a eso. A veces sí hemos pedido mejoras de ofertas, actualizaciones,
a la Subsecretaría de Infraestructura, pero en general no hemos tenido inconvenientes, digo, se van ajustando las propuestas de acuerdo a la pauta inflacionaria. En lo que es obra, que es de lo que más me ocupo yo, digamos, hay un preciario oficial. La Subsecretaría de Infraestructura elabora un legajo de obra, un proyecto con planos, una memoria descriptiva, un cómputo, que es una planilla donde figura, dice, bueno, por ejemplo, si hay que arreglar tantos metros cuadrados de membrana. Bueno, todo eso ya está prefijado por un cómputo que se aprueba en La Plata, digamos, en la Subsecretaría de Infraestructura a nivel central. Y no es lo mismo un cómputo para el uso del fondo compensador que en el marco del programa de emergencia educativa. Entonces digo, estas diferenciaciones que son sutiles, esas cuestiones están contempladas para lo que es el rubro de infraestructura y por lo tanto igual si hubiera una diferencia al momento de presentar ofertas, las empresas, en caso estoy hablando siempre de obra, ¿no? Pueden llegar a ofertar hasta, en general hasta dentro de un 20% para después no tener que estar haciendo de un 20%, para no tener que estar haciendo modificaciones en los pliegos y demás. Pero me voy a cuestiones muy técnicas. Sí es importante que ya, yo le diría, en esto tenemos que charlar con un PowerPoint así, o con un pizarrón, así les explicamos porque es bastante técnico, pero sí decirles que por lo menos la pauta inflacionaria está contemplada y en el caso, por ejemplo, del rubro de productos de luz, tubos de luz, por ejemplo, nosotros ¿qué hacemos? O recarga de matafuegos. Nosotros pedimos un presupuesto a un comercio cualquiera, le preguntamos, bueno, ¿cuánto sale un tubo de luz? Y nosotros decimos, bueno, queremos comprar, no sé, 1000 tubos de luz, por dar un ejemplo. Nosotros acá en Mar del Plata compramos más de 20.000 artefactos de luz, para que se dé una idea, con la plata que nos mandó la provincia de Buenos Aires. Y lo que hacemos es estipular el gasto. Decimos, bueno, si el tubo de luz, no tengo idea, bueno, sale 1.000 pesos, pongámosle 500 pesos. Entonces, lo que ahí ya se fija, bueno, ¿cuántos tubos de luz puedo comprar? Y bueno, en realidad se hace de acuerdo a los valores del mercado, digamos, ¿no? Después hace una compulsa y el que tiene el mejor precio gana. No es muy complicado. Me parece que la pauta inflacionaria no está afectando lo que son los procesos de contratación bajo ningún punto de vista. Justina, creo que quería hacer una pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias primero por estar. Mi pregunta es, ¿en qué momento del año reciben sobre todo la partida presupuestaria más importante? No me acuerdo ahora el nombre técnico. Me encanta, Justina, la pregunta que haces, porque hay algo que no se charló hasta ahora, que tiene que ver cómo el consejo escolar se organiza, y si está Mónica, quiere hacer algún aporte, también me gustaría. También Mónica Mónica, que es mi compañera, que es consejera de Juntos por el Cambio, está hace poquitos meses. Yo ya estoy hace 6 años, tuvimos 4 en la gestión Vidal, 2 años en la gestión del gobierno, y la verdad la diferencia es muy grande. Porque nuestro consejo escolar, por ejemplo, estuvo intervenido, hubo una intervención de casi 2 años que rompió los circuitos administrativos y nosotros no nos permitió gestionar durante todo ese tiempo. Pero bueno, en esta gestión, digamos, reestructuramos todos esos procedimientos y lo que estamos, ¿y por qué arranco con toda esta introducción? ¿Por qué es importante esto del circuito administrativo? Porque el consejo escolar tiene que tener organizado un calendario de contrataciones que nosotros con el tiempo fuimos construyendo, digamos, ¿no? Por ejemplo, digo, para ustedes, ¿cuándo tendríamos que estar encendiendo los calefactores? Si lugar a dudas todos me van a decir en mayo, fines de abril, por lo menos acá en la costa que hace frío, esa es la época. Bien, ¿cuándo tenemos que empezar a licitarlo? Principios de marzo, ¿sí? Ya el año que viene, este año lo hicimos a fines de marzo. El año que viene vamos a hacer más bichos y nos vamos a empezar nos vamos a anticipar un poquito más y lo vamos a empezar a hacer en marzo, lo mismo que las calderas y demás. Tiene que haber un calendario de contrataciones y los fondos están disponibles siempre. De hecho, nosotros las partidas de limpieza de tanques de agua, tienen que estar los tanques limpios en marzo, la partida de desinfección también tiene que estar en marzo. Digo, hay asignaciones de partidas presupuestarias todo el tiempo y va en la responsabilidad de cada consejo escolar organizado con un calendario de contrataciones justamente para que prever
esas partidas presupuestarias que hacen falta para cada uno de los rubros. No sé si se respondió la pregunta. Justina. Sí, sí, gracias. La tengo a Clau que la vez pasada quería preguntar. Jime, ¿vos querías hacer alguna hincapié en algo con el tema de las visitas a los colegios? Creo que en parte es lo que estaba recién comentando Eva, ¿no? De qué manera se organizan con respecto a ser proactivos para que no llegue justo el momento en el cual, no sé, llegó el frío o el calor y recién en ese momento empezar a revisar cómo estaban las conexiones de gas, si los aires acondicionados están ok, si los ventiladores. Me parece que viene muy relacionado a lo que acaba de comentar. No sé si Eva o Pamela tienen algo más para agregar al respecto. Yo ya hablé mucho, por ahí si Pamela quiere aportar algo, pero a mí me parece que, digamos, que la responsabilidad de los consejos escolares es justamente ser organizados y ordenados, también para acompañar la gestión de los directivos y, en definitiva, tener las respuestas en forma previsible. La provincia de Buenos Aires, imagínense, son 135 distritos y los consejos escolares no somos organizados, por supuesto las respuestas no van a llegar en tiempo y forma, ¿no? Entonces, yo vengo de un consejo escolar que no había circuito administrativo, que no había previsibilidad, que no sabíamos ni cuántos calefactores ni cuántas calderas teníamos en las escuelas, y hoy lo sabemos, ni siquiera había matafuegos, no había matafuegos recargados, no existía. Y hoy tenemos esa información que nos va a permitir nosotros poder estar trabajando con previsión, es decir, en junio se vencen los matafuegos, en julio, agosto, perfecto, estemos llevando adelante la licitación para que eso esté resuelto en tiempo y forma. Sí, hay, por ejemplo, consejos escolares o distritos en donde se cuentan, por ejemplo, con escuelas que no tienen cloacas, pero tienen plantas depuradoras de efluentes cloacales. Eso también son contrataciones anuales, son certificaciones por mes que se les paga por el mantenimiento de esas plantas. Eso también tiene que ver, como decía Eva, con una previsión, con una organización de un calendario, de saber que, bueno, estamos a 2 meses de finalizar el contrato, ya hay que estar pensando en llamar a licitación nuevamente, actualizando los precios del mantenimiento de esas plantas. Hay distritos que tienen plantas potabilizadoras de agua. Nosotros en particular en Escobar estamos solicitando para las escuelas de Isla esa planta también potabilizadora, porque al no tener el agua corriente tenemos que proveerles de agua potable todo el tiempo, esa escuela para el uso y consumo de los alumnos y los adultos. Así que todo tiene que ver con una organización, con una previsión, como decía Eva, para justamente no llegar tarde en algunas cuestiones. Con respecto a lo que decía recién Eva, y el tema del calendario de contrataciones, estaría bueno, si después las comprometo a las dos, tener un detalle para ustedes, en la opinión de ustedes, cuál es el calendario de contrataciones que debería haber en su distrito, ¿no? Porque cada distrito es diferente. Y está bueno así, también podemos nosotros empezar a presionar en todos los distritos, no solamente en los que ustedes tienen, que calculo que lo harán, que ustedes irán mejorando, pero para que todos puedan en sus distritos ir con diferente color político, ir presionando para que se mejoren esos calendarios de contrataciones y que no dependan, digamos, el año que viene va a haber elecciones y el otro estarán los nuevos consejos, y que no dependa de la experiencia de cada consejero o de la conformación de cada consejero. Me parece que está bueno, digamos, esto es como un poco, los jugadores pasan, pero también tiene que quedar la presión de la gente, digamos, para que las cosas se vayan, para que se vayan haciendo. Y el otro compromiso, o la pregunta en realidad más que un compromiso, es decir, bueno, vos decías recién, acá falta tal matafuego, que esto, que el otro. Digo, ¿cómo se puede hacer un sistema en el cual eso esté, o sea, las cosas que faltan de cada escuela esté en tiempo real, que lo tengan las familias? O sea, que lo tengan las familias o sea, no solamente las de cada escuela, porque a veces entendemos que, como esto que decíamos, que hablamos siempre del tema de las cooperadoras, algunas cooperadoras en algunas escuelas están conformadas, otras no.
Y quizás no hay familias que se puedan encargar porque la verdad que hay que dedicarle un tiempo y quizás no todas las familias le pueden dedicar ese tiempo. Entonces, está bueno empezar a poder presionar aunque las cooperadoras no estén, porque más allá de que las familias intervienen como dentro de las cooperadoras en la escuela es digamos, es un bien de la provincia y es un bien social de toda la ciudadanía. Entonces está bueno que si hay gente que puede presionar, porque tiene más espalda más tiempo para hacerlo o lo que sea, esto pueda pasar y que la información sea de dominio público en ese sentido, tanto como lo es con los fondos, que bueno, que quizás no están actualizados, porque no están actualizados en la página, no es que no estén actualizados en el Tribunal de Cuentas o en las rendiciones, pero que en la página, digo, si hoy yo quiero ver, y estoy hablando de Vicente López, digo, yo voy a Vicente López y quiero ir a ver si están la rendición de cuentas de 2021 o 2020, capaz que no las encuentro. Y esto pasa en Quilmes, esto pasa en La Plata, pasa en muchos consejos. Mejor dicho, si te fijas en la página, pasa mucho. Entonces, esto de traer un poco de transparencia, no por los consejos que trabajan bien, sino también por los consejos que trabajan mal, que yo digo, estadísticamente, si hay 135, no todos deben trabajar bien, y alguno debe trabajar no tan bien o mal, digamos. Está muy bueno, decís, ahí metiste muchos temas, Joaco, te tengo que decir. En principio, decirte que comparto que es una discusión que yo ya a 1 año y medio de terminar mi segundo mandato, yo instalo fuertemente en mi distrito y comparto con otros consejeros escolares que tiene que ver con el rol del Estado y que no dependa, digamos, lo que suceda en cada consejo escolar, no dependa del rol del consejero o consejera, que obviamente es su responsabilidad, es obviamente relevar la demanda, administrar los recursos, impulsar las contrataciones, establecer prioridades, velar porque las escuelas funcionen bien y que todo esté organizado y ordenado para que esto suceda, ¿no? Para que el hecho pedagógico suceda. Yo eso lo comparto, digamos, independientemente de la gestión que ocurra, la respuesta tiene que llegar. Obviamente no es lo mismo una gestión que otra, hay gestiones que desfinancian, que cierran escuelas, que no invierten en educación, que reducen el presupuesto, y hay otras gestiones políticas en la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional que sí, que entienden que la educación es una prioridad, que hay que invertir, que hay que elevar el PBI, etcétera, etcétera. O sea, hay que diferenciar una gestión política que va de la mano de una definición política para que esto pase. Digo, no podemos atar, digamos, no podemos dejar de atar el hecho pedagógico y las condiciones de trabajo y de enseñanza en las escuelas, no podemos dejar de atarla a la definición política de una provincia o un país, ¿sí? Y que va de la mano justamente de un proyecto político de país. Digamos, un modelo inclusivo e integrador y que hable de educación de calidad, tiene que ser el que garantice justamente que esto ocurra, ¿no? Para que esto ocurra. Esto lo digo porque hay que poder enmarcar y poder plantear una coyuntura, un contexto para que estas situaciones se den. Digo, comparto esa mirada, ¿no? Digo, independientemente de la gestión, digamos, el circuito administrativo y las soluciones tienen que estar. Digo, lo mínimo indispensable. Digo, yo también vengo de un consejo escolar, de cuando yo arranqué, como te digo, no había plata para matafuegos, hoy sí la tenemos. Vengo de un consejo escolar que no tenía plata para vidrios o electricidad y hoy sí la tenemos. Entonces, digo, hay que poder diferenciar esas cuestiones. Lo segundo que planteabas me parece muy importante también, yo ahí estaba viendo el tema de la parte del Estado, y lo segundo, juego que vos estabas planteando también con énfasis, recordámelo, que me parece importante también darle respuesta. No, a ver, básicamente es el tema de poder tener en tiempo real La transparencia, las perfecto, cosas está que les buenísimo lo que faltan. decís. A eso iba. Ustedes saben, no sé si ustedes leyeron alguna vez el Reglamento General de Escuelas. Yo ¿Leyeron la sí, Ley de Cooperación Escolar? Si no lo yo sí. hicieron, háganlo. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver ahí que las escuelas, antes de arrancar las clases, elaboran lo que se llama el mapa de riesgo. Cada directivo con la comunidad educativa y el plantel docente tiene que elaborar el mapa de riesgo y el proyecto educativo institucional. Entonces, es el directivo
enmarcado en la normativa. Por eso digo, a veces si tenemos discusiones con los directores y no nos ponemos de acuerdo, vayamos a la normativa. Y ustedes la tienen que conocer como familias. Buscan Google, Reglamento General de Escuelas, se la leen, ahí no recuerdo el artículo, pero ahí está la información. Lo mismo la Ley de Cooperación Escolar, Ley 476772, ahí van a ver en el marco normativo para que ustedes puedan incorporarse a determinadas discusiones adentro de las escuelas que en definitiva lo que hacen es democratizar el espacio escolar. Es maravilloso que esto suceda, está la norma, está reglamentado, por lo tanto, digamos, si encontramos un director que no es tan permeable a que la comunidad participe o que las familias se integren al ámbito escolar, bueno, miren, no, a ver, pará, acá está la normativa, tenemos que hacer esto juntos, tenemos que trabajar colaborativamente, venimos por la propositiva, queremos nuestra escuela en mejores condiciones, nuestros chicos que puedan ir a pasear, que puedan viajar, etcétera, etcétera. Digo, porque ahora, la verdad que las cooperadoras lo que nosotros queremos es que dejen de comprar o arreglar el vidrio o recargar el matafuego y puedan comprarle más cosas a los chicos, que puedan darle las cosas que necesitan a aquel que les falta y que los chicos, por ejemplo, puedan hacer salidas educativas, digamos, ¿no? Progresivamente vamos hacia eso, porque hay muchos consejos escolares que sí funcionan bien y están pudiendo garantizar aquello de lo que la cooperadora antes se ocupaba, por ejemplo, de alarmas. Por ejemplo, hoy este consejo escolar se está ocupando de las alarmas que antes pagaba la cooperadora, los seguros, bueno, una serie de otras cuestiones. Digo, me parece que ustedes nos daban tarea a nosotros los consejeros. Bueno, nosotros los consejeros le queremos dar tarea a las familias. Métanse en las escuelas a acompañar y a transformar también y democratizar los espacios escolares para que nuestros chicos y chicas estén en mejores de condiciones y en condiciones de igualdad, ¿no? Porque la verdad que hay algunas familias que necesitan más que otras y está bueno que también esa solidaridad se exprese a través de estas herramientas que tenemos, como les digo, que es, en principio, el inicio del ciclo lectivo, la elaboración del mapa de riesgo, digamos, todo aquello que tenga que ver y presente algún Ok, tipo de te deficiencia en el corto, edificio, y lo Eva, te otro corto tiene que ahí, ver con las cooperadoras escolares. Y ahí ya te, termina mi idea. te corto ahí, lo digo. Entonces el mapa de riesgo, digo, pero ese mapa de riesgo podría estar online, digamos, una vez que o Pame capaz que me puede ayudar, digo, pero ese mapa de riesgo, es decir, bueno, vos en enero, febrero, como dijiste, tenés el mapa de riesgo de la escuela. Ese mapa de riesgo podría estar online para que, puedes decir, bueno, está bien, a ver, la gente de la escuela, las familias y demás, perfecto, pueden tener acceso a eso, porque la ley lo da. Sí, Ahora, hay que pero yo lo que te construirlo, digo, bueno, hay que construirlo. lo que te estoy preguntando es si eso, o sea, si en vez de que esté, o sea, el vecino que vive enfrente de la escuela que dice, che, yo quiero chequear si realmente están haciendo las obras, este consejo escolar si se está metiendo bien, la provincia, el intendente, lo que sea, no importa. Eh, o sea, ¿cómo se genera eso? O sea, hoy no está y eso se podría hacer, digamos. Esa es la pregunta, digamos. Tal cual, tal cual. Es que si va y pregunta en el consejo escolar o la escuela, seguro la información le da, pero no es que hay, digo, lo que creo que hay Sí, que pero bueno, pero mira, modernizar el Estado y sí, está ponerlo bien, todo pero a ver, online, como vos obviamente. dijiste que tenías problemas con el consejo escolar, hay otro consejero escolar que tenía problemas con su consejero escolar, porque hay internas en todos los consejos escolares, en algunos no. Pame, por lo que ella dice, trabaja bien con la oposición en su consejo escolar. Pero lo que quiero decir es, a ver, ¿cómo haces para que, porque hay consejeros que le han negado información a otros consejeros, por más que la ley dice otra cosa y todo eso sabemos, pero vivimos en Argentina. Entonces, ¿cómo podemos hacer que eso no dependa de ir a preguntarle al consejero? Porque sabemos que a Claro. veces pasan Quiero cosas, a los digamos. directivos, porque creo que gran parte de lo que comentabas recién es como un gran mundo ideal que no sucede en todos los colegios y nosotros hemos recibido algunas comunicaciones en donde los directivos no son tan abiertos así a recibir a las familias como comunidad. Entonces, quizás que no sea necesario tener que ir o a preguntar al colegio o al consejo, sino que esta información sea pública. Me parece que estaría bueno que esté algo publicado en algún lado, que sea accesible en cualquier momento. Bueno, en cuanto a obras grandes que se pueden estar ejecutando en una escuela, es obligación de la empresa por pliego hacer un cartel de obra, en donde dice el monto de la obra,
la empresa a la que fue adjudicada y el plazo de ejecución. Ese es como un gran mensaje de comunicación de que algo se está haciendo en la escuela. Nosotros en Escobar estamos trabajando muchísimo el tema de la comunicación de los directivos hacia la comunidad educativa. Hacemos mucho hincapié en eso, de hecho nosotros mismos redactamos algún comunicado o informe que la escuela lo solicita e inclusive vamos también los consejeros a hablar con las familias en las escuelas porque la realidad depende de la dimensión de un distrito, el consejo escolar quizás les queda lejos a las familias para acercarse. Nosotros estamos en el casco de Belén de Escobar y quizás para alguien del barrio 24 de febrero que queda en la otra punta de Escobar no sea tan sencillo para la familia acercarse al consejo escolar como lo es acercarse a la escuela. Entonces, nosotros tratamos de aceitar un poco ese tema de la comunicación. Sabemos que no es fácil porque no todos los directores están, digamos, habituados y duchos en cuanto a comunicación, pero tratamos de acompañar para que así sea. Inclusive, en nuestro caso, hemos redactado mensajes de difusión de WhatsApp para que sean replicados en los grupos de WhatsApp de las familias. Eso tiene que ver más con una dinámica que tiene que cada funcionario o cada institución escolar y la manera que tenga de comunicar a las familias. Pero siempre tratamos de que la familia o la comunidad educativa primero tenga la información desde la escuela. Si hay algún tipo de problemas, intervenimos nosotros en la comunicación, pero creo que la información fehaciente tiene que salir de la escuela. No, y además sumado a que dependiendo, ¿no?, que cómo sea el colegio, por ahí hay colegios muy humildes en donde la familia quizás no tenga la cercanía o la posibilidad de leer una ley, una normativa y acercarse con ese conocimiento al colegio. Quizás solamente se acercan con buena voluntad o con alguna consulta y si no reciben esa información es muy complejo. Entonces creo que estaría bueno que de parte de, o sea, que los consejeros o los directivos transmitan esa información hacia las familias. Obviamente, como parte de la comunidad, nosotros también corresponde informarnos, pero creo que es un poco colaboración entre todos. Tal cual, comparto lo que decís, Jimena, comparto lo que están diciendo. Por eso digo, hay espacios de democratización de los espacios escolares, justamente la cooperadora es una herramienta y las federaciones de cooperadoras también. Las federaciones de cooperadoras, no sé si ustedes lo saben, son justamente una herramienta que nuclea todas las familias que se confluyen en las cooperadoras de las escuelas y tienen esa representación en lo que son los espacios de cogestión. Y además tienen voz y voto. Entonces, es la forma que tiene educación, digamos, la Dirección General de Escuela, para expresar las voces de las comunidades educativas desde esta herramienta institucional que me parece fundamental, también justamente para organizar los espacios escolares. Y claro, y el ciudadano común quiere saber, quiere consultar, digamos, y si no hay una página web o no hay un informe, digamos, que se pueda publicar, digamos, está claro de que la información no es masiva, por lo tanto, digamos, siempre va a depender de algún pedido de informe, una nota, una reunión, o aquello que se quiera generar justamente para obtener esa información, pero sí comparto que no siempre la información está disponible y se hacen muchas cosas a veces. Nosotros, nuestro consejo escolar hace tanto que a veces nos cuesta incluso comunicarlo y contar las cosas, pero por eso está bueno que se ponga en debate en las escuelas. Yo siempre digo, la escuela hay que ponerla en debate y en tensión todo el tiempo, porque la sociedad cambia, los tiempos cambian, las coyunturas cambian, y la escuela tiene que ser también, y que es de alguna manera una caja de resonancia de todo eso que pasa, tiene que ser puesta en debate permanentemente, siempre por la propositiva, ¿no? Me gusta hablar de propuesta, no tanto de reclamo o tensionar o lo que fuera, me gusta, digamos, porque es una forma de construir colectivamente y la escuela quiero que esté abierta y cada una de las escuelas quiero que esté abierta para eso. No, y además, Sí. quería agregar algo más, hay consejos escolares que cuentan con muy poco personal administrativo, que forman parte de concursos que se hace a través de los listados de auxiliares y planta permanente de empleados administrativos de los consejos escolares
Yo conozco de distritos que están muy ajustados y terminan siendo los consejeros escolares los que terminan haciendo esa tarea administrativa. Lo ideal sería que lo comuniquemos en forma así como dicen ustedes, en forma digital, en redes sociales o en páginas web. Nosotros tenemos un blog del Consejo Escolar en donde hasta publicamos diariamente los pedidos de cobertura de reemplazantes para auxiliares, pero la realidad es que no todos los consejeros cuentan con personal administrativo como para poder cumplir esa función de comunicarlo en forma digital, porque la verdad que lo administrativo nos consume, nos lleva casi toda la jornada laboral en el consejo y bueno, y no todos cuentan con la ayuda, como por ejemplo tenemos en Escobar, que siempre hubo excelente relación con la municipalidad y nosotros tenemos empleados municipales que cumplen tareas administrativas en el consejo escolar. Eso es lo que nos hace aliviar mucho y hace que los consejeros pudiésemos recorrer las escuelas como deberíamos hacer todos, pero no es la realidad de todos los distritos. Sí, claro, lo hemos hablado. Sí, justamente lo que se reclama quizás es el soporte en ese sentido desde la Dirección General de la Escuela y no de los consejeros en particular. Bueno, Clau creo que tenía una pregunta. Clau, si Hola, tenés una pregunta, ya vamos cerrando y dale. ¿qué tal? Buenas noches. Mira, más que una pregunta, quería hacer un comentario que no lo pude hacer antes porque no podía cortar la conversación al respecto de lo que hablaba un poquito Eva, de cómo son el tema de no la transparencia, sino la distribución de las partidas presupuestarias en la provincia en general. Yo disiento con lo que ella dice, quizá en el lugar en el distrito donde ella está trabajando, se maneja el gobernador con ese distrito de otra manera. No es lo que está pasando en el distrito que yo vivo, que es Matanza, que la vez pasada hice comentarios respecto a eso también, porque la mayoría de las escuelas no están recibiendo dinero, porque no están recibiendo partidas presupuestarias para los arreglos. Y quiero contarle que los arreglos que hay que hacer son de una falencia, porque yo he ido a recorrer con varios consejeros escolares varios colegios, incluso hoy fuimos a uno, que la persona que nos recibió, el director, nos dijo que desde el año 2014 no va un consejero al colegio a hacer ningún relevamiento. Entonces, lo que quería comentar era que evidentemente se ve que el gobernador tiene algún tipo de favoritismo con algunos municipios en particular, y les debe seguramente brindar partidas presupuestarias antes que a otros, porque en La Matanza no está pasando. Los colegios están, pero con una decadencia total, y no es de los últimos 4 años o 6 años, porque los edificios son colegios viejos, que se notan las falencias que no son de los últimos 4 o 6 años, son de años anteriores. Entonces, bueno, quería hacer ese comentario, que en Matanza realmente los colegios están, pero mal, para atrás. Y no están llegando las partidas acá. Ahora, no entiendo por qué motivo acá no llegan y por lo que veo a otros distritos sí están llegando. Vamos a tratar de buscar a alguien que hable de La Matanza. Digo, la idea no era, gracias igual por el comentario, Clau, la idea no era hablar de otro, o sea, de que los consejeros hablan de otros distritos en particular, pero entiendo la problemática y vamos a tratar de buscar a alguien, algún consejero de La Matanza que quiera hablar sobre esta Sí, problemática en porque lo que particular. yo veo en estos 2 space que estuve participando es que por lo visto las partidas presupuestarias las están otorgando a otros distritos y no al nuestro, evidentemente, porque todos los reclamos que elevamos nos dicen, la presidencia del consejo nos dice que los recursos no están llegando, que de gobernación no están mandando el dinero. Entonces, si de gobernación no están mandando dinero en Matanza, es que hay algo ahí que no sé cuál es el problema, que en realidad en el medio están metidos los chicos. Exactamente. Esa es la problemática. Bueno, por eso justamente era lo que pedíamos con respecto no solamente a los fondos, sino con las obras que estén online y que se puedan ver. Eva justo me estaba diciendo que tenía que retirarse, nosotros estamos cerrando, igual nos vamos a quedar 5 minutos para hablar estamos dando un cierre a este space. Yo les agradezco mucho a Pamela, sobre todo haber quedado 2 space enteros, uno que no quedó grabado, obviamente a Eva con todas las dificultades que tuvimos hoy para que puedas entrar, a Nicolás, bueno, que pudo estar un rato. Les agradezco un montón. La semana que viene, ahora les doy la palabra para que hagan el cierre.
La semana que viene vamos a estar hablando de datos de educación. ¿Para qué queremos datos en educación? Básicamente la pregunta. Pero datos con respecto a datos educativos, datos a matrícula. Bueno, vamos a preguntar a Martín de Simone para qué necesitamos datos o para qué pueden servir datos en educación. Así que lo vamos a traer a Martín, que trabaja en el Banco Mundial y nos va a dar su perspectiva de para qué o para qué se puede hacer con los datos educativos, básicamente. La despido a Eva. Muchas gracias, Eva, por venir. Lamento las dificultades técnicas que tuvimos. No, Han pasa sido nada. 15 Cosas días que pasan. complicadísimos. Sí. Pamela, enormes gracias por haberte quedado el día, la hora el día de hoy. Y bueno, nos estamos viendo. Perdón, ahí, sí, decí lo que tengas que decir. No, debo tener el récord de Space con padres organizados. Sí, mire vos. No, y volver a repetir que yo los recibo, que yo contesto, les hablo, no hay ningún problema en cuanto a mi distrito en particular. Estoy muy contenta de haber compartido esta oportunidad con Eva, con Nicolás también. Como dije la vez pasada, es como hablar en el mismo idioma, por más que a ustedes por ahí se les complique entendernos, pero escuchar a colegas consejeros hablar de lo mismo a mí me enriquece un montón, así que muy agradecida por este espacio. También vuelvo a repetir, agradezco el respeto y la comprensión y sobre todo la atención. Así que nada, muchas gracias, Joaquín, también. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Me despido Y también lo mismo que decía Pamela. La verdad, gracias por la invitación, a recontra disposición, tanto Mónica como yo. La verdad que todos los bloques trabajamos, digamos, por lo mismo, los bloques políticos, y siempre con, nada, de la propuesta, de las ganas de construir y sobre todo de que nuestros hijos e hijas estén en escuelas en condiciones dignas para enseñar y aprender. Y en definitiva también, nada, en nuestro consejo escolar siempre recibimos a todos y todas las familias, y por eso me parece importante, y a veces siempre la autocrítica, ¿no? Tiene que estar, porque siempre fallamos en la comunicación a veces, como ustedes decían, ¿no? A veces el director, que es la cara visible de la gestión y la administración de la escuela, a veces no tiene la disponibilidad, realmente están muy agobiados por la cantidad de cosas que tienen que hacer, y que no siempre se encuentran las respuestas. Creo que tenemos que mejorar esa comunicación como ustedes lo están planteando, así que bueno, el desafío está sobre la mesa, así que nada, la invitación siempre es que trabajemos juntos para resolverlo. Muchas gracias y un abrazo grande. muchas gracias, gracias a todos, disculpen los inconvenientes técnicos y nos vemos la semana que viene. Abrazo.